Hermanos, vamos a dar continuidad a nuestro estudio expositivo de la carta a los Hebreos que hemos titulado Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Muy bien. En este estudio expositivo, casi versículo a versículo, a veces tomamos más de uno, hemos ido avanzando hasta llegar al versículo 38, que es el que nos corresponde en esta mañana. Les voy a pedir a todos que por favor me colaboren con la lectura, especialmente a los niños y a las niñas, porque nos gusta mucho poder escuchar su voz cuando estamos leyendo la escritura. Entonces, vamos a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 38, dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a estudiar este versículo hermoso. Recordemos que pues ya nos encontramos en los últimos versículos del capítulo 11, por lo cual esos últimos 3 versículos que tenemos frente a nosotros se constituyen casi pues como en una conclusión que nos está entregando el autor de todo lo que se ha dicho en el capítulo 11, que es un capítulo que nos habla sobre un tema específico. ¿Cuál es el tema específico? Escuché muy poquitos. ¿Cuál es el tema específico que habla el capítulo 11 de Hebreos? La fe. Muy bien. Entonces, vamos a estar estudiando este versículo. El título de la enseñanza de esta mañana, de este versículo, es Un mundo indigno. Un mundo indigno. Entonces, cuando hacemos un repaso por este libro que hemos estado estudiando, por cada verso que hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de desarrollar, pues nos vamos a encontrar que el estudio de la fe desde una exposición de experiencia con individuos de carne y hueso, con personas que tienen familia, que tuvieron familia, que estuvieron colocados en un lugar geográfico específico, que vivieron un tiempo específico, que tuvieron unos desafíos particulares cada uno, nos han venido dejando enseñanzas a través de logros, a través de hazañas que algunos pudieron concretar durante su vida y su experiencia de fe, pero también los últimos versículos nos han estado hablando de algunos personajes especiales que en vez de logros o hazañas, o de ser acá mencionados por los logros y las hazañas, fueron mártires. Personas que fueron objetos de burla, que fueron objetos de persecución, que fueron objetos de despojo, que fueron objetos de exilio, que fueron torturados, que algunos fueron muertos. Y es muy importante que nosotros veamos esto, mis amados hermanos, porque concluyendo este libro, que bueno, estamos concluyendo el libro, pero este capítulo, tenemos nosotros que decir que la fe es una experiencia para nosotros de vida en todos los sentidos. La fe no es una virtud que nos sirve solamente para conquistar grandes cosas, sino es un don que nos acompaña en momentos de ascenso y también en momentos de dificultad, en momentos de lucha, en momentos de prueba y aún en momentos de pecado. Entonces, el versículo 38 que nos compete en esta mañana va a decir: de los cuales el mundo no era digno. ¿De cuáles nos está hablando? Nos está hablando desde las personas que está mencionando desde el versículo 36.
Otros experimentaron vituperios, dijimos que vituperio es burla, azotes, prisiones, cárceles, apedreamientos, muerte por ser aserrados, al ser aserrados, pruebas, filo de espada, errantes, vistiendo pieles de ovejas, pobres, angustiados, maltratados. Y nos va a decir en el versículo 38 que todos esos que acabamos de mencionar, el mundo no era digno. El mundo no era digno de esos personajes que pisaron esta tierra y que tuvieron que vivir esas dificultades. Entonces, para nosotros poder dar inicio al primer punto de nuestra enseñanza, silencio, niñas, niños, por favor. El primer punto es del pueblo de fe. Un mundo indigno ¿de qué? Del pueblo de fe. Y vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 15, para que nos ayude a poner cimientos sobre lo que vamos a estar diciendo. Génesis capítulo 3, versículo 15, creo que acá los niños ya lo tuvieron que haber memorizado, muchas veces lo hemos visto, pero lo vamos a leer una vez más. Dice el versículo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿A quién se le está hablando acá, mis amados hermanos? ¿A quién? A la serpiente. A la serpiente se le está dando una sentencia. A la serpiente que fue el instrumento o que fungió en ese momento como puente entre el pecado y el hombre, se le da una sentencia. ¿Sí? Cuando hablamos de la serpiente no estamos hablando de un animalito con el que Dios se ensañó, estamos hablando de la forma como la Biblia representa al mismísimo Satanás. Es decir, esta sentencia es una sentencia que se le da a Satanás mismo. Y el Señor le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, casi entre tus hijos, y los hijos de ella, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, esa simiente es Jesucristo, y tú le herirás en el calcañal, haciéndolo morir, pero él va a resucitar, no es una herida de muerte completa. Nos está hablando, Génesis 3:15 nos habla de las dos descendencias, de la doble descendencia, y nos habla de que a partir de ese momento en la misma creación encontramos que la tierra va a ser poblada por dos tipos de seres humanos diferentes, dos tipos de seres humanos distintos. Y todo esto que nos ha venido hablando la Escritura en los versículos anteriores, desde el versículo 36 y si se quisiese desde el versículo 35, tiene que ver con esta confrontación que está explicada en este versículo que acabamos de leer. Porque este versículo nos habla de confrontación. Este versículo dice, y pondré ¿qué? Enemistad. Y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Y este versículo que nos correspondió hoy, del versículo 38, nos está diciendo que el mundo se indignó contra algunos creyentes, se indignó.
pero no es una indignación de voltear la cara para un lado y decir, no me agradas. Es una indignación que se va a los hechos, se va a las manos. Lo más suavecito que se recibe acá es burla. Y de ahí para allá hablamos de persecuciones a todo nivel, hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino decir, vamos a buscar la manera de que este personaje muera fulminantemente, sino que primero lo torturan. En algunos casos primero hubo tortura para después sí llevarlo a la muerte. Un mundo indignado. Entonces, por eso el primer punto es un mundo indigno del pueblo de fe. Hay una lucha. Y la Biblia dice, o diferencia, o especifica que cuando nosotros hablamos del mundo, nosotros estamos hablando de una de estas dos generaciones que se explicaron en Génesis 3:15. La de la serpiente o la de la mujer, que sería Cristo, que es la de la mujer sería la descendencia de Dios o el pueblo de Dios. Cuando se habla del mundo, ¿a cuál de esas dos generaciones creen ustedes que se está aludiendo? ¿A quién? A la serpiente. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí, así es. La Biblia dice, no améis al mundo. No améis el mundo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha adquirido una condición distinta. Y dice la Escritura que nuestra ciudadanía y la esperanza nuestra no es de esta tierra. Y más adelante vamos a hablar un poco sobre el tema de la identidad, pero acá se explica la razón por la cual estos hombres tuvieron la capacidad de morir aún por la causa del Señor. Y cuando hablamos de hombres, no estamos diciendo que solo murieron personas del género masculino, ni solamente personas adultas, ¿cierto? Murieron varones, murieron mujeres, murieron niños, jovencitos, por causa de la fe. Entonces, un mundo indigno del pueblo de Dios. Es muy interesante, mis hermanos, porque estamos hablando de una continuidad que está resumida en un versículo, pero que nosotros la podemos ver a lo largo y ancho de toda la Escritura, a lo largo de toda la historia de la redención. Nosotros vamos a ver el crecimiento de estas dos descendencias y el desarrollo de estas dos descendencias, pero manteniendo siempre la realidad y la veracidad de la palabra de Dios, que es que este desarrollo no se podría dar jamás sin un conflicto continuo. Es decir, desde la creación siempre ha habido una disputa, ¿sí? Una guerra cósmica, la llamo yo, entre estas dos generaciones y lo que estas dos generaciones representan. ¿A quiénes representan estas dos generaciones, mis amados hermanos? La generación de la mujer, ¿a quién representa? Son los hijos de Dios, pero ¿a quién representan? A Cristo, a Dios. Y la generación de la serpiente, ¿a quién representa? A Satanás. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista les decía, ¿quién? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? El Señor Jesucristo les decía varias veces serpientes, víboras, repetidamente. Eso no es casualidad, no era una forma cultural de expresión, no era de gratis. Es una referencia contundente a esta realidad de desempeño que se está realizando en la historia de la tierra, en la historia de la redención, en la historia de la humanidad. Entonces eso nosotros lo vamos a ver. Ustedes lo ven aquí en Génesis, después lo ven con Caín y Abel, Caín mata a Abel, y de ahí en adelante pues ustedes van a encontrar que siempre se está
se puede ver. Si ustedes miran, si ustedes le ponen este lente a su lectura en las Escrituras, ustedes se van a dar cuenta que siempre está presente este conflicto, siempre está y siempre estará. Y nunca se nos ha negado. Dios no nos ha dicho nada diferente, está acá desde el comienzo. Se le dijo a Adán y Eva, persiste en la historia. El Señor nos lo dice. Ahorita cuando estábamos haciendo una lectura que no tenía esa finalidad, en Lucas capítulo 12, versículos 49 al 59, decía eso. ¿Sí se dieron cuenta? Yo no vine a traer paz a la tierra. Yo vine a traer espada. Y los padres van a estar contra los hijos contra los padres. ¿Sí? Los de una nación contra su misma nación. En todo momento, este conflicto es evidente. Pero aquí nos está haciendo un énfasis el versículo de la posición que toma la generación de la serpiente, que es decir, ¿quién? El mundo, ¿cierto? El mundo. La posición que ellos toman es una posición de indignación, ¿sí? Y esa posición que ellos han tomado de indignación va a revelar la indignidad de ellos o su posición incompetente delante de Dios, que ellos no pueden evidenciar, pero frente a la cual ellos reaccionan de una manera natural, de una manera a favor de lo que Dios ha dicho. ¿Cómo es esa reacción que ellos tienen? ¿Cómo tratan ellos al pueblo de Dios? Según los versículos que nosotros hemos visto. Los tratan como personas que no tienen valor alguno. Y así piensa la sociedad sin Cristo en su naturaleza de masa. Porque puede que usted diga, no, pero a mí los vecinos me tratan bien, en el trabajo me tratan bien, en los lugares donde yo me muevo me valoran. Pero hay momentos coyunturales donde la masa, cuando tiene que definir sobre los valores de los creyentes, ellos se ponen de acuerdo a su naturaleza. Y eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros lo reflexionemos, lo relacionemos y lo transmitamos a nuestros hijos, porque a veces nosotros, como los llevamos a la iglesia, les enseñamos que todas las personas son buenas, o que todo el mundo los va a aceptar si ellos obran bien, o que si ellos son moralmente infranqueables, a donde ellos vayan, ellos van a ser bien recibidos y todo el mundo va a tener brazos abiertos y grandes oportunidades para ellos porque son honestos, porque son honrados, porque son pulcros, porque son definidos, porque tienen criterio. Pero esa no es la realidad. Sí, la realidad es que a muchos los matan porque no aceptan un mal negocio. La realidad es que a muchos les cierran las puertas. La realidad es que estamos llenos de envidias en nuestras sociedades. Y para eso nosotros los tenemos que preparar a ellos, mis amados. Un mundo indigno del pueblo de la fe, un mundo que maltrata al pueblo de Dios. Dice 1 Corintios 4, 11 al 13, yo ya lo había leído, pero tiene relación con lo que estamos diciendo. Dice el apóstol Pablo, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Fíjense en esto, porque no es solamente de la acción del mundo sobre el creyente, sino la respuesta del creyente frente al mundo. Nos difaman y ¿qué hacemos? Rogamos, oramos a favor de ellos. Lo que dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, si le dan en una mejilla, ¿sí? ¿Cómo le pone la otra? ¿Morada? ¿Más roja? ¿Sí? ¿Peor? Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, véanse ustedes eso, hermanos. El mundo está indignado con el pueblo de Dios. Es su naturaleza.
Dice acá que los tratan como el desecho de todos, o sea, como escoria, como basura. Así, hermoso como se ve esa esquina que tenemos ahí al frente cuando llegamos y vemos ese basurero que nos tiran ahí. Le dan a uno ganas de pararse ahí encima a conversar. ¿No les da ganas a ustedes cuando salen del culto pararse ahí en esa esquina a charlar un ratico con esos olores? Bueno, así dice la Escritura, que el mundo ve y que el mundo trata al pueblo de Dios como escoria, como desecho. ¿Y cuál es la realidad del pueblo de Dios? La realidad del pueblo de Dios en la tierra es que el pueblo de Dios es una bendición. El pueblo de Dios es un pueblo que por los principios que ha recibido de Dios y por la gratitud a su Dios, es un pueblo aportante a la sociedad. Nuestras familias aportan, han aportado desde siempre. Desde el Evangelio hasta todo lo demás, aporta el pueblo de Dios. Y lo tenemos en la Escritura. Vean ustedes cuánto recibió Egipto de un creyente, como fue José. Cuánto recibió Labán de haber recibido a Jacob en su casa. Cuánto aporta en la sociedad, mis amados hermanos, un creyente con piedad cristiana. ¿Cuánto aporta? ¿Cuánto aporta en una familia no cristiana un padre cristiano? ¿Cuánto aporta en una familia no cristiana una mamá creyente en el Señor? ¿Cuánto aporta en un hogar no cristiano un hijo que se convierte, aunque los demás no? ¿Cuánto aporta? ¿Cuánto aporta a la sociedad una familia que tiene temor a Dios? ¿Cuánto aporta a la sociedad un empresario que por temor a Dios es justo? Un profesor que por temor a Dios enseña con verdad. ¿Cuánto aporta el pueblo de Dios a la sociedad, mis amados hermanos? ¿Cuánto aporta? ¿Pero qué recibe el pueblo de Dios? Lo que es correspondiente a la naturaleza del mundo. Enemistad. Entonces eso es muy, muy importante porque recordemos que el capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe. Y la fe, mis amados hermanos, no la podemos ver. ¿Sí? Me gustaría tener el don que tenía mi mamá cuando estábamos pequeños. Me decía, míreme a los ojos y voy a ver lo que hay en ti. No tenemos esa capacidad. La capacidad nuestra no llega hasta esos, a traspasar esas fronteras. Pero lo que nosotros estamos viendo es que la fe, más allá de ser una simple esencia, que nosotros podemos, que nosotros no podemos ver, de la que solamente podemos hablar, más que eso, hay evidencias que nos muestran la fe. ¿Cuáles serán esas evidencias? Las tenemos en Hebreos 11, que es la vida. La fe no es un tema. La fe no es un razonamiento. La fe no es una suscripción que nosotros hacemos. La fe es un don de Dios que se transmite o se desarrolla a través de la vida de los creyentes y que nosotros, o como todos los creyentes de todos los tiempos, la sacan a relucir o se hace visible para el mundo a través de la práctica de fe. ¿Sí? ¿Y cuáles serían las condiciones prácticas que hacen visible la fe en los creyentes? O que hicieron visible la fe de la generación de la mujer, de la generación del pueblo de Dios. ¿Cuáles serían? Los medios de gracia, ¿cierto? Los medios de gracia, la oración, el congregarse, la palabra predicada. ¿Qué me falta? Los medios de gracia. Entonces, es muy llamativo, mis amados hermanos, porque aunque nosotros pensáramos que no se puede ver, sí se ve. Sí se ve. Aunque la fe es una marca que Dios ha puesto en el corazón. Y nosotros decimos, ¿y qué sentido tiene la fe? Pues la fe es la manera como el creyente o como el pueblo que Dios escogió
para ser salvos, viven, obtienen vida. Y es la manera como el pueblo de Dios da la evidencia, que es lo que vamos a hablar en los siguientes versículos, que este capítulo ha hablado mucho de la palabra testimonio, da testimonio de que somos elegidos, da testimonio de quién es nuestro Dios, y es el reactivo frente a este mundo, que es un mundo hostil, que es un mundo que está en contra de Dios, y es un mundo que se indigna contra el pueblo de fe, es decir, los que han sido escogidos, los que han sido predestinados, de acuerdo a lo que nos dice Romanos capítulo 8, para la salvación. Con esos se indigna el mundo. Segundo punto de nuestra enseñanza, del entendimiento del pueblo de fe. Un mundo indigno. ¿Con quién se indigna el mundo? ¿O con qué se indigna? Del entendimiento del pueblo de fe. ¿Sí? No es simplemente que las personas se molestan porque una persona dice que es cristiana, porque lo vio salir de la iglesia. Bueno, habrán casos, ¿no? Hemos visto casos particulares, puntuales, de locos que salen a matar gente dentro de una iglesia. Pero hablando de la generalidad de lo que sucede en la vida de la humanidad, cuando esa confrontación entre esas dos generaciones que crecen en la historia del mundo se desarrolla, no se desarrolla por una afiliación, como decía yo, no por una circunscripción que yo hice, ¿sí? No por una marca que yo me pinté o por un, ¿cómo se dice? Lo que pone uno acá en el... No. Sí, una escarapela, un trapito con una marca allí, no es por eso. Hay un momento donde hay una confrontación de ideas, de cosmovisiones, y es allí donde el conflicto se genera realmente. Por eso yo les decía a ustedes en una charla anterior, les decía, cuando en la vida práctica, y esto ha sucedido siempre, esto no es de esta época particular del tiempo que estamos predicando en el primer siglo, no es de esta época, es de todas las épocas. Cuando alguien sabe que tienes fe, esa persona, o en el mundo en algún momento, te van a poner a prueba. Van a poner a prueba esa fe, a ver si de verdad es que tienes fe, a ver si que es de verdad que eres creyente. Entonces, si es de verdad que tú eres una persona que tienes unos principios morales a nivel financiero, a ver si tú no aceptas el negocio, a ver si tú no aceptas una relación sentimental indebida, si tú no aceptas una conversación, si tú no aceptas lo que el mundo ofrece. Es allí donde la fe se revela, es allí donde la fe se muestra y se muestra la naturaleza de cada uno, ¿sí? ¿Quiénes somos? No porque yo diga que soy cristiano, no. Y eso es lo que molesta tanto, porque el mundo no puede comprender que tú tengas esa diferencia radical frente a esos puntos. Es allí donde la chispa se prende. Cuando se pone en evidencia la realidad del entendimiento que el pueblo de la fe tiene. Y aquí es donde yo les digo que tenemos que hablar de identidad. Identidad, ¿sí? La identidad del creyente. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Siempre han habido predicadores, mis amados hermanos, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los pensamientos, siempre ha habido. Pero es muy sorprendente lo que pasa con el cristianismo y con la fe en Dios, porque es una forma de ver la vida, la fe, una forma que abarca todos los aspectos de la vida, que ha logrado sobrevivir a lo que no sobrevivieron los imperios. Tenemos multitudes de imperios que han caído, pero la fe se mantiene y la fe se exporta
y se sostiene. Y es muy interesante lo que pasa con la fe, porque en medios de presión, de opresión y de persecución, y de tratar de distinguir como que es lo que la alimenta y hace que más florezca. Y uno dice, pero ¿por qué pasa eso con la fe en Dios? Y no pasa con muchas filosofías, con muchas ideologías, con muchos idealismos que han quedado soterrados por allí, ¿sí? y que sobreviven, pero no con... O sea, quiero hacer referencia, porque no quiero decir que nuestra forma de cosmovisión es la única que subsista, pero es la única que logra tener una trascendencia en el mundo con la vida práctica. ¿Sí? A eso voy. Siempre han habido personas que hablen, siempre han habido personas que expongan, personas que deliberen, que manejen debates. Han habido y hay muchos. El tema es que la fe no es un tema de discursos. La fe no es un tema de hablar. La fe es un tema que nos revela Hebreos 11 de vivir, ¿sí? De sacrificio, de exposición, de entrega, que es lo que nos está mostrando acá. Y allá no llegan muchos de los discursos. No llegan hasta allá, hasta cuando toca dar la vida. Hasta allá no llega. Y ese ha sido el componente explosivo que Dios ha utilizado para llamar a muchos de sus elegidos a la fe. Es decir, wow, esta persona estuvo dispuesta a dar la vida, a morir. Esta persona estuvo dispuesta a sacrificar años de su vida. Estuvo dispuesto a sacrificar beneficios. ¿Y cómo hacemos para que el mundo entienda eso? El mundo no lo puede entender, mis amados hermanos. El mundo se indigna y el mundo se incomoda. Y hay algo también que es relevante aquí, y lo vamos a leer en Zacarías capítulo 13, versículo 9. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará a mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Este versículo nos habla a nosotros de una fórmula matemática y de la dispensación numérica que Dios ha hecho de el pueblo de Dios o la generación de la mujer y del pueblo de la serpiente, la generación de la serpiente o lo que estamos mencionando acá que sería el mundo. Y nos dice que en esa dispensación hay una división de los números de las personas en tres partes. Y que esas tres partes, uno le va a invocar y va a ser probado. Y va a decirle a Dios, Jehová es mi Dios. Y Dios le va a decir, pueblo mío. Esa dispensación numérica lo que nos muestra a nosotros, mis amados hermanos, es que en la economía del reino de los cielos siempre, en la mayor parte de los tiempos, el pueblo de Dios está predispuesto a ser una minoría en la sociedad, a ser menos. Y eso quiero referenciarlo porque nosotros por lo general nos acostumbramos a hacer estadios en los tiempos donde el pueblo de Dios ha sido mayoría, en donde la palabra de Dios ha abundado y la gente se ha movilizado de manera masiva hacia la palabra de Dios y hacia lo que Dios pide. Pero lo que nos habla este texto es que en la mayoría de los tiempos no ha sido así. En la mayoría de los tiempos el pueblo de Dios se tiene que enfrentar al mundo como minoría, menos, ¿sí? Siendo menos. Y yo les digo, hermanos, duro es ser minoría. Duro es ser minoría. Duro es ser minoría aunque se tenga la razón. Porque la mayoría, la multitud de voces vence la razón muchas veces. Pero esa es el designio de Dios.
Y aunque es duro, nosotros tenemos que saberlo, estar preparándonos, estar dispuestos, tener el talante para enfrentar esa condición. Porque es interesante cómo la Escritura denomina a los hijos de la serpiente. Dice que son hijos de Satanás, dice que son impíos, dice la Escritura que son réprobos y nos dice la Escritura que son preordenados para la perdición. Eso nos tiene que dar identidad. ¿Quiénes somos y quiénes son ellos? ¿Entre quiénes estamos? Eso es importante, mis amados hermanos. Y eso nos lleva a pensar en los que murieron, en los mártires, en los que fueron azotados, en los que asumieron la burla con gozo y las prisiones y los azotes con gozo, diciendo: oh Dios, te damos gracias por haber sido dignos de recibir este castigo en nuestra espalda. Porque nosotros tenemos que mirar cuál es la diferencia entre ellos y nosotros. ¿En qué radicaría esa diferencia? Esa diferencia radica en la identidad, ¿sí? No lo que yo creo, no lo que yo he estructurado, ni siquiera lo que yo he predicado, no los conceptos a los que me he adherido, no, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién somos? Y esa identidad tiene que ser: somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de la generación de la mujer. ¿Y cómo se cambia eso? Frente a un castigo, frente a alguien que le diga que usted no es. Si usted cambia de opinión, no lo mato. ¿Cómo se cambia eso? Si es que está en nuestra naturaleza, ¿cómo se cambia? Por eso, esos mártires dieron su vida, porque ellos estaban convencidos de su identidad. Y cuando yo pregunto acá en esta reunión, ¿quiénes de nosotros estaríamos dispuestos a entregar la vida? ¿Quiénes de nosotros estaríamos dispuestos a ofrecer ese sacrificio, a esforzarnos hasta nuestra vejez, con nuestras fuerzas, con nuestra economía, con nuestros talentos, con nuestra familia, con todo lo que somos? Y alguno de nosotros, hermanos, duda y lo piensa un momento y dice: de pronto más adelante, en ese momento nosotros entendemos que lo más probable que está sucediendo es que nosotros no estamos conscientes aún, no estamos convencidos aún de nuestra identidad, de lo que hemos recibido del reino de los cielos que nosotros tenemos. No nos hemos apropiado de eso. Somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos escogidos del Señor. Somos los hijos de la mujer. Somos la generación de la mujer. No somos de este mundo. Ahí radica esa gran diferencia, mis amados hermanos. Entonces, acá ya vamos viendo muchas cosas de este pastel que nos estamos comiendo. Lo estamos partiendo, nos estamos comiendo por partecitas. Porque probablemente cuando estábamos mirando a estos personajes sacrificados, a estos personajes crucificados, a estos personajes aserrados, como los hemos visto, a estos otros personajes sufriendo, uno puede pensar: oiga, pero la fe no es tan chévere. Ser del pueblo de Dios, pues como que no me parece tan positivo, ¿sí? Tan llamativo, así que yo tome una decisión a ciegas, no me parece tanto. Porque es que ser del pueblo de Dios
para estar expuesto a esos padecimientos, pues realmente, déjame lo pienso un poquito. Acá el autor le está hablando a esos que están pensándolo. ¿Quiénes lo están pensando? Los oyentes del primer siglo, que estaban pensando que no era tan bueno sufrir por la fe, que no era tan bueno ser creyentes, que no era tan bueno, que sí habían escuchado el evangelio, habían escuchado de Jesús y que pues de alguna manera habían estado de acuerdo con esa corriente, pero ahora que vienen las persecuciones, ahora que perdemos estatus social, ahora que miramos esta reunión en esta iglesiecita pequeña, aquí en la casa, aquí en el patio de la vecina, y miramos los sacrificios que se hacen en el templo, las vestiduras del sacerdote, todo lo que se hace allí, lo voy a pensar un poco más. Y el autor les está hablando a ellos, que lo están pensando. Y le está diciendo, el pueblo de Dios no sufre porque le gusta sufrir y no se expone a la fe porque simplemente es masoquista y le encanta que lo martiricen. No, el pueblo de Dios que ha asumido una identidad entiende que no hay de otra, que el plan eterno de la redención y de la salvación no da otra forma de vida, no porque lo busquemos, no porque nos guste. Así nos recibe el mundo y así se vive en el mundo cuando tenemos fe. Y la cuestión es, ¿lo tomas o lo dejas? Porque simplemente estamos hablando de la realidad. Y la realidad es que todos merecíamos morir en nuestros delitos y pecados, con el pecado de Adán y con el pecado de Eva. Y la realidad es que Dios corrió al huerto del Edén a darle una posibilidad de salvación al mundo. Perdóname que te exponga acá. ¿Me das permiso? Ahorita le hice una corrección a nuestro director de culto, porque él dice, Señor, tú nos salvaste, aunque no era necesario. Y sí era necesaria la salvación es necesaria para nosotros. Pero yo entiendo lo que él estaba diciendo. No era necesario para Dios. Para Dios no había una obligación de ningún tipo, pero él corrió al huerto. Dijo, voy a salvar a unos. Todos merecen morir, pero voy a salvar a unos. Y esos van a ser la generación, la simiente de la mujer. Entonces aquí nosotros ¿qué vemos? Que ser del pueblo de Dios es ser expuestos a maltratos, porque es que Dios, ser del pueblo de Dios es como que Dios se ensaña con nosotros, o como que a Dios le gusta vernos sufrir, o como que Dios se agrada en el maltrato, en la deshonra, en la angustia, en las necesidades de sus hijos. No, no es eso, hermanos. No se trata de eso. Él nos salvó. Él nos dio la medicina. La medicina es Cristo. Pero desafortunadamente esa medicina nos produce escalofríos. Esa medicina nos produce debilidad. Esa medicina nos produce fiebres. Nos produce sudoración y maluquera. Pero es la única forma de recibir la vida perdida en el huerto del Edén. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué prefiere? ¿Prefiere la medicina o no la prefiere? ¿O se queda en la condición de muerto en delitos y en pecados? ¿Qué prefiere? Tercer punto de nuestra enseñanza, mis amados hermanos. Del temor del pueblo de fe. Del temor del pueblo de fe. Un mundo indigno. ¿De qué?
¿De qué, hermanos? Un mundo indigno del temor del pueblo de fe. ¿Sí? Pueblo, el mundo está indignado, pero no sabe contra qué está indignado. Contra esos, porque creen eso, porque se comportan así, porque creen así, actúan así, se creen eso. Pero ellos no saben que a esos que han tenido por indignos y que han maltratado como basura, son el pueblo de Dios, nada más y nada menos. Son los que tienen una identidad adecuada de lo que ellos son en la tierra. Y son los que tienen un temor o unas actitudes reverentes frente a su Señor. Este capítulo 11 nos habla también, junto con el testimonio, nos habla bastante, también nos habla del temor, como un sinónimo paralelo a la obediencia, al comportamiento que como consecuencia de la fe que el pueblo ha recibido, se hace visible al mundo. Juan capítulo 16, versículo 2 dice así. Está hablando el Señor Jesucristo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, se dijo en Génesis 3:15, se ha evidenciado en la historia, viene el Salvador y lo dice acá, os expulsarán de las sinagogas, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Lo hacía Pablo de Tarso, mató creyentes, los arrastró por las calles, los expulsó, pero él pensaba que ¿qué? Que hacía ¿qué? Un servicio, ¿a quién? A Dios. Es decir, entremos un poco en la psiquis del mundo. Entremos un poco en la mente de la generación, la simiente, la serpiente. Entremos allí. Entremos allí, mis amados hermanos, para que nosotros podamos comprender cuál es la diferencia entre ellos y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La fe. Nada más y nada menos, pequeña diferencia, la fe. Y pues ya lo hemos visto en este capítulo. ¿Qué produce esa falta de fe frente a la fe? Pues hostilidad, ya lo hemos visto, ¿cierto? Una incapacidad de entender. ¿Sí? No entendieron ni siquiera quién era su Salvador, los mismos judíos que no lo podían entender, quién era, teniendo todas las evidencias en las Escrituras. No entienden cómo los de la fe tienen una posición inamovible frente a conceptos básicos de la salvación y no se puede cambiar, no lo pueden entender. Sí, es una cosa impresionante. Y eso les causa indignidad, eso les causa estupor, fastidio. ¿Sí recuerdan lo que dijeron los judíos cuando estaban escuchando a Esteban, que le estaba cantando toda la historia? No conviene que este hombre esté más en la tierra, quítalo en medio de nosotros. Y efectivamente lo mataron. ¿Qué les estaba diciendo Esteban que no fuera cierto? ¿Qué ofensa personal les lanzó Esteban? Nada. Estaba contando la historia. Pero ¿cuánto les dolió? No lo podían entender. No lo podían aceptar. Que es lo peor, ¿no?
Porque uno dice, bueno, si fuera una cosa solamente de entendimiento. No, no es una cosa de entendimiento, es una cosa de necedad. Escuchar los argumentos válidos y oponerse a ellos. Porque esa es su naturaleza. Porque no pueden comprender. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Pero ahora pensemos en el pueblo de Dios, el pueblo de la fe. ¿Cómo debe ser la actitud? Y perdónenme, corrijo, ¿sí? Quiero trazar una raya y pongo corrector a la frase ¿cómo debe ser? No es cómo debe ser. ¿Cómo es el pueblo de Dios? ¿Cómo es el pueblo de la fe? ¿Cómo ha sido el pueblo de la fe siempre? Y será, y es hoy, y seguirá siendo. ¿Cómo es? Pues el pueblo de Dios, el hombre de fe, tiene un entendimiento superior porque tiene la revelación de Dios. Porque tiene la palabra de Dios. Por eso decía el apóstol, ellos nos dañan, nos maldicen, nos maltratan, ¿y nosotros qué? Rogamos, oramos. Por eso el Señor Jesucristo lo estaban crucificando y los está mirando y está diciendo, Señor, ten misericordia de ellos. No saben lo que hacen. Esa es la actitud del pueblo de Dios. No es el que debemos tener. No. Esa es la actitud del pueblo de Dios. Definámonos si somos o no somos. Pero esa es la actitud. El pueblo, el hombre de fe, es tan sabio, mis amados hermanos, que puede comprender la incapacidad del impío frente a su fe. Eso es importantísimo, mis amados hermanos. Eso es importante. Considerar al que te está maltratando, al que te está contradiciendo, al que te está afectando, considéralo porque es un ignorante y no puede ver. Algunos hablan, fuera de la historia bíblica, hablan de la conversión del soldado que le enterró la lanza al Señor. Y alguno que estaba allí, que decía, verdaderamente este era hijo de Dios. Ya lo habían pasado a mejor vida, pero al final termina diciendo, este era hijo de Dios. ¿A cuántos crucificados tuvo el Imperio Romano? ¿Cuántas asistencias de crucifixiones, de muertes sin juicio, extrajudiciales, de todo ejercían los romanos? Cantidades. ¿Qué estaban acostumbrados a ver? Para que este centurión terminara diciendo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Entonces, hermanos, es interesante. Y no solamente entender, sino tener compasión de él. ¿Se acuerdan algún día que yo les hablaba acá de lo que era, cómo era? Bruto pero lanzado. ¿Sí? Bruto pero lanzado. Eso tenemos que nosotros entender y tener compasión de ellos, porque ellos son ignorantes, resueltos en su ignorancia. Tenemos que tener compasión, mis amados hermanos. Tenemos que tener la mente clara, mis amados hermanos, quiénes somos y quiénes son ellos. Por eso, hermanos, es que nosotros le hacemos un énfasis especial a nuestros hijos de que no es una cosa sencilla que ellos se involucren en una relación sentimental con una persona del mundo. No es como simplemente, ay, es que me cae bien, ¿sí? Me parece una persona agradable, ¿sí? Es bonita, ay, es que es tan linda, ay, es que tiene una sonrisa, ay, encantadora, qué belleza, ¿sí? Sí. Yo no le discuto eso. Pero ¿de qué simiente es? ¿De qué simiente es? ¿Cómo quieres que te valore? ¿Cómo quieres que una persona así valore tu fe, valore tu convicción, valore tu identidad, valore tus actitudes? ¿Cómo quieres? Si no puede, si está incapacitado, ¿cómo? Es imposible, mis amados hermanos. Dice Isaías 57:1, perece el justo y no hay quien piense en ello.
y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Nos parece tan deprimente pensar en estos mártires de la fe. Nos parece tan deprimente pensar en Isaías, que fue aserrado, partido por la mitad. Nos parece tan deprimente, nos parece tan horroroso pensar en Jeremías, que después de más de 30 años de ministerio haya muerto apedreado. Nos parece tan maluco. Pero dice este texto que acabé de leer, hermoso, Isaías 57:1. Perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. El que muere acá con Cristo, mis amados hermanos, muere de la aflicción, muere de un mundo de aflicción. Nada más tenemos en este mundo sino aflicción. No hay esperanza en este mundo de nada. Aflicción. Pero no lo entendemos. Entonces, por eso este tercer punto que habla del temor del pueblo de Dios es porque ellos no entienden que la conducta del creyente sea una conducta temerosa de Dios, ¿sí? Invariable, no lo entienden, porque no entienden la calidad del respaldo que siente el pueblo de Dios, aunque estén muriendo, aunque estén pasando a otra vida. No entienden cuál es el respaldo que ellos sienten. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que fe es confianza? ¿Y se acuerdan de que decíamos que confianza está compuesto del sufijo con y fianza? Y después fianza. Y que fianza es un fiador, es un respaldo. Ellos no entienden que el creyente se siente que está respaldado, que tiene un fiador, aún en la muerte. No lo saben. Entonces, mis amados hermanos, como conclusión vamos a decir que con todo lo que hemos visto hasta acá en Hebreos 11, pues estamos viendo la historia de la redención, la historia de la salvación, la irrestricta predisposición divina de salvar a su pueblo, nada más. Y frente a esto tenemos a los creyentes del primer siglo, oyentes de esta carta, que están pensando si nos quedamos o no. ¿Será que seguimos en la iglesia o será que nos vamos? Esto está como muy duro. Y lo interesante es que el autor, para motivarlo, le dice, ¿usted se quiere ir? A otros los mataron, a otros los partieron en dos, a otros les dieron piedra. ¡Ánimo! Pero el plan de salvación es este. Y la inversión que Dios tenía que hacer para esa salvación es esta. Y a ellos como a nosotros les corresponde y nos corresponde decidir si nos queremos ir o nos vamos a quedar. Esa es la conclusión. La conclusión es, hermanos, vamos a vivir para esta vida de muertos, vamos a vivir para esta vida finita, o vamos a dedicar nuestra vida al Señor, porque nuestros ojos y nuestra expectativa están en la vida eterna. Esa es la conclusión. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Señor maravilloso, te damos muchísimas gracias por esta preciosa mañana. Y es preciosa, Señor, porque nos hemos encontrado contigo a través de tu palabra. Recuerdo, Señor, alguna vez a una señora que en cierta iglesia me decía, es que acá no se siente el Espíritu de Dios. No supe qué contestarle. Pero hoy, Señor, yo entiendo que tu palabra es verdad. Que tu palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos da la capacidad de entender y de discernir lo que en ella está escrito. Por eso hoy, Señor, con toda certeza,
podemos declarar que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Y te damos gracias. Gracias, Padre Santo, por permitirnos disfrutar de la exposición, de la revelación de tu plan eterno de salvación para los descendientes, la simiente de la mujer, tus hijos, tu pueblo, tus escogidos, tus predestinados. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos alinearnos con aquellos que han caminado dando muestras del don de la fe que tú les has dado. Gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana quiénes somos, que por ti estamos aquí. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy te pedimos, como pidieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, aumentanos la fe, aumentanos la convicción, aumentanos el conocimiento, llénanos de ti más. Necesitamos más, necesitamos vivir más para ti. Y anhelamos, Señor, estar contigo, anhelamos tu venida, anhelamos la redención, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor.